Presentamos, Lecciones de Escuela Sabática 2024. Cuarto trimestre. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 6. Más testimonios acerca de Jesús. Dale me gusta, comparte el repaso de la lección, recuerda suscribirte para más contenido y déjanos tu comentario de la escuela sabática. Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia. También mostró quién era mediante los milagros y las señales que realizó. En efecto, él respaldó sus palabras con acciones que demostraron la veracidad de ellas. Pero, a medida que el drama continúa, comienza una división entre la gente. La curación del hombre junto al estanque de Betesda atrae la ira de algunos líderes. La discusión en Capernaum tras la alimentación de los 5,000 da lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes. La resurrección de Lázaro suscita fe en algunos, pero desencadena en otros una hostilidad que conducirá al juicio y la ejecución de Jesús. En cada uno de estos incidentes se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús, y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías. La humildad de Juan el Bautista. Lee Juan 3:25 al 36. ¿De qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? Juan era comparado a Jesús. Tanto así, que Juan tuvo que decirle a sus discípulos que él no era el Cristo, sino el enviado delante de él. El ministerio de Jesús era más pujante que el de Juan. Más personas seguían a Jesús que a Juan. Algo que era notable para los discípulos. Sin embargo, Juan le dice a sus discípulos: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. La lección de humildad que se puede extraer del ejemplo de Juan el Bautista es profunda y multifacética. En su interacción con sus discípulos y su testimonio sobre Jesús, Juan demuestra varias actitudes que nos enseñan sobre la humildad. 1. Juan el Bautista sabía que su misión no era ser el centro de atención, sino preparar el camino para Jesús. Su humildad se manifiesta al reconocer que no es el Mesías, sino un mensajero. Esta claridad sobre su propósito lo libera de la necesidad de competir o sentir celos. Algo que es común hoy entre líderes. No tienes por qué sentirte mal por el simple hecho de que tienes 20 años siendo líder, y llegó alguien a la iglesia que amenaza tu liderazgo. Míralo como una oportunidad para el crecimiento de la iglesia, y para ayudar a alguien a crecer. Comprendiendo que tal vez ya tu liderazgo está un poco desgastado por el tiempo y un nuevo liderazgo, es una bendición. 2. Juan utiliza la metáfora de la boda para expresar su alegría por el éxito de Jesús. En lugar de sentirse amenazado por el crecimiento de la influencia de Jesús, se regocija en ello, mostrando que la verdadera grandeza radica en celebrar el éxito de los demás. Ora y siéntete feliz porque el nuevo liderazgo está teniendo éxito en tu iglesia local. 3. Juan se mantiene enfocado en la misión divina, entendiendo que su papel es apuntar a Cristo y no buscar su propia gloria. Esto es un llamado a los creyentes a centrarse en el propósito de Dios en lugar de sus propias ambiciones. Hay muchas personas enfocadas, pero solo en sus proyectos personales. De hecho, han avanzado en lo económico y en otras áreas. Sin embargo, Dios espera un enfoque similar en su obra y en nuestra relación con Él. 3. La famosa declaración de Juan, Él tiene que crecer y yo menguar, es un poderoso recordatorio de que la humildad a menudo implica un sacrificio personal. Nos enseña que el crecimiento de Cristo en nuestras vidas a veces significa dejar de lado nuestros propios deseos de reconocimiento. Tal vez dejar de crecer en otras áreas, para poder crecer espiritualmente. La vida de Juan el Bautista nos invita a cultivar una actitud de servicio, a apoyar a otros en su camino, y a tener la disposición de ceder el protagonismo. Esta humildad no solo honra a Dios, sino que también fomenta relaciones más saludables y significativas con los demás. En un mundo que a menudo valora el éxito individual sobre el colectivo, el ejemplo de Juan es un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza se encuentra en servir y glorificar a Dios y a los demás. Una nueva concepción acerca del Mesías. Lee Juan 1:32 al 36. ¿Qué dice Juan el Bautista de Jesús que la gente no esperaba oír acerca del tan anhelado Mesías? Juan le dijo: He aquí el Cordero de Dios. La revelación de Jesús como el Cordero de Dios por parte de Juan el Bautista introduce una nueva y profunda comprensión del Mesías que difiere radicalmente de las expectativas judías de un líder político y militar. Aquí hay algunos puntos claves sobre la importancia de esta revelación y la necesidad de conocer las Escrituras. Redefinición del Mesías. Al referirse a Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista señala que la misión de Jesús no es política, sino principalmente espiritual. La imagen del Cordero evoca sacrificio, remitiendo a las profecías de Isaías sobre el siervo sufriente que lleva los pecados del pueblo, Isaías 53. Esto desata una nueva comprensión del propósito del Mesías como Salvador, en lugar de un conquistador terrenal.
Revelación divina. Juan reconoce a Jesús como el Mesías no por conocimiento previo o deducción humana, sino por revelación divina. Dios le mostró quién era Jesús a través del Espíritu Santo. Esto resalta que la comprensión espiritual profunda no se obtiene solo por la razón, sino que es un regalo de Dios a través de su revelación y el poder del Espíritu. Juan enfatiza el valor del testimonio en su ministerio. Su declaración sobre Jesús sirve como un llamado a la fe y a la obediencia. Al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, establece un modelo de cómo los creyentes deben dar testimonio de su fe y compartir la verdad que han recibido. Conocer la Biblia y lo que enseña sobre Jesús es crucial porque nos ayuda a entender el contexto de su sacrificio y su misión. Las Escrituras no solo informan nuestra fe, sino que también la fundamentan. Nos permiten discernir la verdad sobre quién es Jesús y qué significa su sacrificio para nosotros, evitando malentendidos o interpretaciones erróneas. Aceptación y rechazo. Lee Juan 6:51 al 71. ¿Qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente? Después de ser alimentada milagrosamente por Jesús, la gente estaba dispuesta a coronarlo rey. Juan 6:1 al 15. Luego, Jesús explicó en la sinagoga de Capernaum el significado espiritual del milagro: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Explica con más detalle que este pan es su carne, que da para la vida del mundo. Juan 6:51. Esto abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Rechazaron la conversión, que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Juan 6:66. La historia de la alimentación de los 5,000 y la subsiguiente enseñanza de Jesús en Juan 6 nos ofrece lecciones valiosas sobre aceptación y rechazo, así como sobre la naturaleza de la verdad y la fe. La verdad a menudo es impopular. Jesús se presenta como el pan de vida y habla de su carne como alimento, un concepto que resultó difícil de aceptar para la multitud. Esto muestra que la verdad, especialmente cuando desafía las expectativas y deseos humanos, puede ser rechazada, incluso por aquellos que inicialmente están dispuestos a seguir a Jesús. Esto nos recuerda que, en nuestra fe, hay aspectos que pueden no ser populares o cómodos, pero que son fundamentales. La búsqueda de un Mesías conveniente. La multitud quería un rey que satisficiera sus necesidades inmediatas, un líder que los liberara de la opresión romana. Sin embargo, Jesús no encajaba en ese molde. Esto nos enseña que a veces podemos buscar a Dios en términos de lo que queremos o esperamos, en lugar de aceptar su verdadera naturaleza y propósito. A menudo, esto puede llevar a decepciones si no estamos dispuestos a reconocer lo que Él realmente ofrece. Hay personas que piensan más en el beneficio personal que el beneficio espiritual, y por eso se alejan o rechazan la oferta de Dios. Es cierto que debemos suplir necesidades físicas o económicas, o de otro nivel. Mas sin embargo, no podemos llegar al punto de que la fe de las personas dependa de eso. El valor de la convicción personal. La respuesta de Pedro, afirmando que Jesús tiene palabras de vida eterna, destaca la importancia de la fe personal y de la convicción. A pesar de las dudas y el rechazo que observan, Pedro y los otros discípulos optan por seguir a Jesús, basando su decisión en la experiencia y en la verdad que han presenciado. Esto nos anima a afianzarnos en nuestra fe, incluso cuando otros puedan cuestionar o abandonar. La historia también resalta que la mayoría puede estar equivocada. Mientras muchos se alejaron, los 12 decidieron permanecer. Esto nos recuerda que, en asuntos de fe y moralidad, a menudo la voz de la mayoría no es la que guía la verdad de Dios. Es vital buscar y seguir la verdad, incluso si eso significa estar en desacuerdo con la opinión popular, incluso dentro de la comunidad cristiana. La reacción de muchos discípulos al difícil discurso de Jesús ilustra que el camino de la fe no siempre es fácil. A veces, las enseñanzas más difíciles son las que llevan a un mayor crecimiento espiritual. Es a través de la lucha y el cuestionamiento que podemos profundizar nuestra comprensión de quién es Jesús y qué significa seguirlo. En resumen, esta historia nos recuerda que la aceptación popular no siempre es un indicador de la verdad. Debemos estar dispuestos a abrazar las enseñanzas de Jesús, incluso cuando son desafiantes o impopulares, y encontrar nuestra convicción en la experiencia personal y en la revelación de Dios, en lugar de seguir simplemente a la multitud. El testimonio del Padre. Lee Juan 5:36 al 38. ¿Qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis.
El testimonio del Padre sobre Jesús es fundamental para comprender la identidad y misión de Cristo. A través de varios pasajes del Nuevo Testamento, se revela cómo el Padre respalda y valida a su Hijo, lo que es crucial para nuestra fe. En Juan 5:36 al 38, Jesús enfatiza que el testimonio del Padre está ligado a las obras que Él realiza. Estas obras, que incluyen milagros y enseñanzas, son pruebas de que Jesús es el enviado de Dios. Esto establece un vínculo claro entre la misión de Jesús y la autoridad divina que lo respalda. En los relatos del bautismo de Jesús, Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22, el Padre declara a Jesús como su Hijo amado. Este reconocimiento no solo establece la relación especial entre el Padre y el Hijo, sino que también indica el propósito divino que tiene Jesús: ser el Salvador del mundo. En Juan 12:28, cuando Jesús pide que el Padre glorifique su nombre, la respuesta del Padre: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, se refiere a la glorificación a través de la crucifixión y la resurrección. La cruz, aunque parece un momento de humillación, es en realidad el clímax del plan de salvación, donde se manifiesta la gloria de Dios. Allí la justicia y la paz se besaron. La muerte de Jesús en la cruz representa el sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. El testimonio del Padre acerca de Jesús resalta que este sacrificio no es solo un evento trágico, sino una acción redentora que cumple con la necesidad de justicia divina y amor. Gracias al sacrificio de Jesús, los creyentes tienen la esperanza de la redención y el perdón. La fe en Él significa que ya no enfrentamos la deuda de nuestros pecados, lo que nos da una relación restaurada con Dios. El testimonio de la multitud. El último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Juan 7:37 y 38. Juan había registrado en numerosas ocasiones las audaces declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, de quién era y qué había venido a hacer. Las líneas citadas anteriormente de Juan 7:37 y 38 son otro ejemplo de lo que Jesús afirmó acerca de sí mismo, y de lo que haría en favor de todos aquellos que acudieran a Él. Eran afirmaciones sorprendentes. Cuando Jesús habló a los judíos que asistían a la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál fue la respuesta de muchos de ellos? Juan 7:37 al 53. La respuesta de los líderes religiosos en Juan 7:49, donde dicen: pero esta gente que no sabe la ley es maldita, revela un profundo desdén hacia las multitudes que seguían a Jesús. Esta declaración refleja varias actitudes y comportamientos que podemos analizar. Desprecio por las masas. Los líderes se ven a sí mismos como los guardianes del conocimiento y la interpretación de la ley. Su afirmación indica que despreciaban a quienes no compartían su entendimiento o educación, considerándolos ignorantes y, por lo tanto, sin valor. Esto muestra una desconexión entre la élite religiosa y el pueblo común, lo que a menudo sucede en contextos donde el conocimiento se utiliza como un medio para marginar a otros. Ceguera espiritual. Este desdén también resalta una ceguera espiritual de los líderes. A pesar de tener la formación y el conocimiento de la ley, no reconocieron en Jesús a quien estaban esperando. Su incapacidad para ver la verdad, que se manifestaba en la persona de Cristo, contrasta con la fe de aquellos a quienes descalificaban. Cuidado con el juicio. La actitud de los fariseos nos advierte sobre el peligro de juzgar a los demás basándonos en su conocimiento o en su apariencia externa. Jesús valoraba a cada persona y les ofrecía la oportunidad de conocerlo y ser transformados, independientemente de su trasfondo. La intervención de Nicodemo muestra que incluso dentro de los círculos religiosos, hay quienes pueden reconocer la verdad cuando se les presenta. Su defensa de Jesús sugiere que la apertura a la verdad puede surgir de cualquier lugar, incluso en un contexto que podría ser hostil hacia ella. En resumen, la respuesta de los líderes a las multitudes que seguían a Jesús nos enseña a ser cuidadosos con el juicio. Y a recordar que la verdad divina no está reservada solo para los sabios o los justos. La fe puede manifestarse en los lugares más inesperados, y en las personas que menos lo esperaríamos. Dios te bendiga.